Hola, en este recorrido de hoy vamos a sumergirnos en las verdaderas estructuras de poder del antiguo Egipto. Y créanme, la cosa va mucho pero mucho más allá del faraón. A ver, si digo antiguo Egipto, seguro que lo primero que se viene a la cabeza es la imagen de un faraón todopoderoso, ¿cierto? Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? La realidad, como siempre, es bastante más compleja. Pues resulta que la nobleza era, en esencia, el verdadero motor del reino. Pensémoslo así. Ellos eran los arquitectos del éxito de Egipto. Ese puente, ese conector fundamental entre un gobernante que era casi un dios y la gente de a pie, la que trabajaba la tierra. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver quiénes eran esos agentes de poder del faraón y cómo estaba compuesta esa élite. Y luego nos vamos a meter de lleno con una figura que es fascinante, la esposa del dios Amón. Veremos su ascenso increíble y también el fin de su era. Empecemos con los agentes de poder del faraón. Porque, ojo, la nobleza no era solo un grupito de gente elegante en la corte. No, eran la verdadera columna vertebral administrativa, la maquinaria que hacía que todo el imperio funcionara. Imaginen una pirámide de poder súper organizada. Justo debajo del faraón tenías al visir, que era como el primer ministro de hoy en día, ¿no? Supervisaba todo, justicia, obras públicas, lo que se les ocurra. Luego, el territorio estaba dividido en 42 nomos, algo así como provincias, y cada una tenía su nomarca, el gobernador local, encargado de los impuestos y la defensa. Y claro, no podemos olvidarnos de dos figuras clave: los sumos sacerdotes, que manejaban las riquezas de los templos, que eran enormes, y los comandantes militares, esenciales para defender y expandir el imperio. Pero cuidado, este equilibrio de poder no era para nada estático, cambiaba muchísimo con el tiempo. Miren, en el reino antiguo el faraón lo controlaba casi todo, pero después, en el primer periodo intermedio, todo se desmorona y los nomarcas se convierten básicamente en reyes de sus propias tierras. Y aquí viene lo interesante. En el Reino Nuevo, los faraones llenan de oro y poder el culto al dios Amón. El resultado, los sacerdotes de Amón se volvieron pero tan ricos y poderosos, que llegaron a ser una amenaza directa para el mismísimo faraón. Y justo ese poder del culto a Amón nos lleva a una de las figuras más misteriosas y potentes de todo Egipto. Una institución que era, prácticamente, un poder soberano que se movía desde las sombras del templo. La esposa del dios Amón. Su nombre ya suena imponente, ¿verdad? Y no era un simple título honorífico para quedar bien. Era la sacerdotisa de más alto rango del culto a Amón, un cargo que mezclaba una santidad casi divina con un poder político y económico gigantesco. Y siempre lo ocupaba una mujer de la realeza que debía permanecer célibe. Y es que este cargo era algo único en su clase. Se la veía como la mismísima compañera terrenal del dios Amón, lo que le daba una autoridad, bueno, casi divina. Era dueña de propiedades enormes y totalmente independientes. Tenía a miles de personas trabajando para ella. Y en la práctica, era la que mandaba en Tebas y en todo el Alto Egipto. Casi nada. Pero aquí viene la parte que es de verdad una genialidad política. El poder no pasaba de madre a hija, ¿no? Se transfería por adopción. La esposa del dios que estaba en el cargo adoptaba una princesa de la siguiente dinastía como su sucesora. ¿Y por qué era tan brillante esto? Porque evitaba conflictos, aseguraba una transición de poder pacífica entre familias y prevenía posibles guerras civiles. Una jugada maestra. Con todas estas bases bien sentadas, este cargo llegó a ser la máxima expresión del poder femenino en el mundo antiguo. Era literalmente una reina en todo menos en el título. Hay una frase de la época que lo dice todo. Escuchen. Nunca usó la doble corona. Sin embargo, su autoridad sobre el Alto Egipto rivalizaba con la de los reyes. O sea, para que nos hagamos una idea del nivel de poder del que estamos hablando. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde salía tanto poder? La respuesta es simple. De la tierra. Muchísima tierra. Se calcula que los templos controlaban alrededor de un 30% de toda la tierra cultivable de Egipto. Imagínense eso. Y una parte gigantesca de esa riqueza la manejaba directamente la esposa del dios. Su patrimonio era, para que se den una idea,
como el de una megacorporación de hoy. Tenía tierras de cultivo, viñedos, talleres que fabricaban textiles de lujo, rebaños de ganado, graneros inmensos, de todo. Hasta tenía su propia autoridad para cobrar impuestos y un ejército de escribas, trabajadores y sacerdotes a su servicio. O sea, era totalmente independiente del faraón en lo económico. Pero a ver, no pensemos que estas mujeres eran solo estatuas o símbolos de poder. Para nada. Eran personas de carne y hueso, con sus vidas, sus pasiones y, claro, sus secretos. Y a veces esos secretos permanecen ocultos durante milenios, hasta que un día, ¡pum!, salen a la luz. Y eso es justo lo que pasó con un hallazgo muy, muy misterioso en la tumba de una de ellas. La historia es así. En la tumba de Mat-Karen-Mutem-Hat, que fue una esposa del dios muy poderosa, encontraron un bultito momificado. Por décadas, los expertos estuvieron convencidos de que era su hijo secreto. Imagínense el escándalo, la suma sacerdotisa, la que había hecho un voto sagrado de castidad, rompiendo su juramento. Pero la verdad que se descubrió gracias a los rayos X fue todavía más sorprendente y hasta tierna. Todo ese escándalo de un voto roto se esfumó. ¿Saben qué era? No era un bebé, era su mono, su mascota, a la que quería tanto que la mandó a momificar para que la acompañara en la otra vida. Un detalle que de repente nos muestra el lado más humano de estas figuras que parecían intocables, ¿no? Y así, la historia de esta institución tan poderosa llega a su gran final, y lo hace con una figura tan formidable como trágica, Agnès-Neferibre, la que sería la última esposa del dios Amón. Su carrera fue bastante larga y estable. De hecho, la envían a Tebas en el 595 a.C. para que la adopten. 9 años más tarde, asume el cargo oficialmente y empieza un gobierno que duraría décadas. Pero todo se acabó de golpe en el 525 a.C., cuando los persas conquistaron Egipto. Y es que los conquistadores persas simplemente no podían permitirse tener un centro de poder tan independiente y con tanta influencia dentro de su nuevo imperio. Vieron a la esposa del dios como una amenaza directa a su control centralizado y, sin más, abolieron el cargo para siempre. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de este poder que operaba en las sombras? ¿Y por qué se borró del mapa de una forma tan rotunda? A ver, para resumir las ideas clave. Primero, el poder en Egipto era una red súper compleja, no solo cosa de un faraón. Segundo, la figura de la esposa del dios de Amón fue una institución de poder femenino única en la historia, basada en la religión, la economía y la política. Y por último, fue una fuerza externa, una conquista, la que le puso punto final a esta tradición milenaria. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El caso de la esposa del dios es sin duda fascinante, pero no es el único. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras formas de poder oculto, de esos que no se ven en los tronos ni en los campos de batalla, han sido las que realmente han movido los hilos de nuestra historia?